Vamos a comenzar, me parece, esta entrevista por un ingreso al concepto de lo que es el derecho electoral, ¿no? De dónde parten las fuentes, los principios, todas las instituciones involucradas que vemos sobre todo en los procesos electorales. Mira, el derecho electoral, como todos sabemos, es una rama del derecho público y siempre se maneja dos conceptos de derecho electoral en el plano teórico, ¿no? Un concepto restringido y un concepto amplio. En el concepto restringido, al derecho electoral se lo identifica con el derecho al sufragio, el sufragio pasivo y el sufragio activo. En cambio, en el concepto amplio de derecho electoral, es, digamos, la rama jurídica que regula la elección de los órganos públicos representativos en una democracia. Entonces es un concepto ya mucho más amplio de todo lo que comprende el derecho electoral. Ahora, si yo te diera mi posición, evidentemente estaría de acuerdo con la concepción amplia del derecho electoral, porque la concepción restringida prácticamente se circunscribe al ámbito del derecho al sufragio desde el punto de vista subjetivo. Sin embargo, el derecho al sufragio, para que se concrete, necesita pues de leyes, presupuesto, instituciones, partidos políticos y una gama de situaciones o elementos que permiten dotarle de esa, eh, ese contenido amplio que tiene y que es muy importante para la democracia. Entonces, el concepto correcto de derecho electoral es el concepto amplio o la concepción amplia. Ahora, si eso nosotros lo trasladamos eh, al ámbito nacional, porque este es un concepto que se ha dado a nivel internacional, nosotros identificamos derecho electoral ya, digamos, en las normas, lo identificamos en la Constitución y en un conjunto de leyes que existen, ¿no? En el ámbito electoral. La Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Partidos Políticos, la Ley de Participación Ciudadana, incluso en la Ley Orgánica de Municipalidades y en la Ley de Elecciones de Gobiernos Regionales, porque ahí también se regulan procedimientos de vacancia y suspensión de autoridades, que tienen que ver justamente con el ámbito electoral. Entonces, el derecho electoral es muy amplio y tiene muchas normas, y eso es justamente uno de los problemas que para muchos existe en el Perú. Porque como hay tantas normas electorales, hay también a veces contradicciones, ¿cierto? Y es por eso que se aspira a tener un código electoral, que es una propuesta del jurado de hace mucho tiempo y hasta ahora no se ha concretado, ¿no? Pero más o menos eso es el derecho electoral. Ahora, en cuanto a las fuentes del derecho electoral, bueno, como toda rama jurídica, ¿no? Sus fuentes son la Constitución, la ley, los principios generales, la jurisprudencia, básicamente esos, los reglamentos también, porque ahora se discute mucho sobre esto de los reglamentos. Justamente hoy en las audiencias públicas que se están discutiendo, las actas observadas, se hace mucho referencia a los reglamentos electorales, ¿no? Y los reglamentos electorales no hay que descartarlos o considerarlos como poco valiosos, por el contrario, los reglamentos justamente permiten concretar a las leyes y permiten desarrollar todos los procedimientos en un proceso electoral. Y es lo que se ha venido aplicando siempre, ¿no? Entonces, que en estas alturas del partido, como se dice, se pretenda desconocer eso, o se pretenda que un reglamento se dictara inaplicable o que se haga control difuso, no es correcto. De repente, el JNE, al momento de resolver casos concretos, podría ser una mejor interpretación, pero sin que eso implique inaplicar un reglamento que está vigente desde mucho tiempo. Entonces, el problema no son los reglamentos, el problema es cómo se aplica. Entonces, y en un proceso electoral, pues las reglas están claras desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a las fuentes. Finalmente, en cuanto a los principios del derecho electoral, también hay muchos principios involucrados. Principio de autonomía, legalidad, imparcialidad, principio de preclusión, principio de conservación del acto electoral, principio de seguridad jurídica. Me quisiera concentrar en este principio, seguridad jurídica, ya que se está mencionando mucho. Este principio, en el ámbito electoral,
es sumamente importante, porque este principio permite conocer a todos los actores del proceso electoral cuáles son las reglas que van a regir en todo ese proceso. Y es más, tanta es la importancia de este principio que existe la regla de la intangibilidad normativa. La regla de la intangibilidad implica que no se pueden modificar las reglas electorales un año antes de la elección. Para este proceso electoral, esa regla se modificó y no se pueden modificar las reglas electorales 6 meses antes de la elección. Entonces, a estas alturas del proceso, ya no es posible, por ejemplo, establecer un reglamento diferente, modificar una regla que ya está aplicándose, o que el Congreso, por ejemplo, emita una ley modificando las reglas electorales. No se puede, porque ya en virtud de este principio. Y este principio de intangibilidad fue propuesto justamente por el mismo JNE en el 2016. Es una propuesta del jurado. Por eso que un poquito comentando sobre el famoso acuerdo del jurado que aprobé y luego dejó sin efecto, eso fue un error, un tremendo error del jurado, porque no debió modificar sus reglas. Fue un error. Es bueno que lo hayan corregido. Sin embargo, ya queda la sensación de que no debieron hacer eso, ¿cierto? Debieron mantenerse firmes en su decisión y en sus reglas que han venido aplicando en todo el proceso electoral. Entonces, es así. Por eso que hago y referencia a este principio de seguridad jurídica. Y además este principio justamente garantiza que todos sepan las reglas y al final que se produzca la alternancia en el poder, que es finalmente el resultado de todo este proceso electoral. Y ya que estamos hablando de la seguridad jurídica y que hemos mencionado de la ampliación que se hizo de los plazos, entonces ingresemos a ver las acciones que se vienen realizando. Vamos a comenzar por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? ¿Cuáles son los comentarios que ya ha adelantado de esta ampliación, que luego posteriormente se dijo que no quedaba válido, que según la norma son 3 días y eso es lo que se tienen que cumplir? Y asimismo, ¿cómo vienen ellos recibiendo, digamos, tantas acciones por parte de ambos partidos políticos en presentar impugnaciones, nulidades sobre los votos contabilizados y otros que han sido impugnados, ¿no? Sí, sobre ese punto. Mira, ahí también hay quisiera precisar algo, ¿no? Que es lo que he estado viendo en los medios de comunicación y lo que yo he podido investigar por mi cuenta de la información oficial que hay en el jurado. Para empezar, hay que diferenciar 3 cosas. Votos impugnados, actas observadas y nulidades de mesa. Son 3 conceptos diferentes. Los votos impugnados se impugnan en la mesa de sufragio, y eso por los personeros, y eso lo resuelve los miembros de mesa, digamos en primera instancia, para que se entienda. Eso es objeto de apelación. Y la apelación la resuelven los jurados electorales especiales en última instancia. Esos casos no llegan al pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Pero de ese tipo de casos no ha habido muchos. 500, algo de 500 por ahí. Y ahí se disputan 2 o 3 votos por mes. Entonces, digamos que es un universo muy pequeño. Lo que pasa es que eso se ha hecho un poquito grande, digamos, porque los jurados especiales han hecho audiencias públicas, ¿no? Y todo el mundo ha estado viendo que se disputan los votos, un partido gana un voto, el otro gana otro voto. Pero eso en realidad es ínfimo en relación a la cantidad de votos que existe. La discusión no está ahí desde mi punto de vista. Ese es el primer rubro. El segundo rubro son las actas observadas. Las actas observadas ya es un universo mayor de votos, porque implica la observación de un acta. Y un acta puede tener, pues, no sé, 180 votos para un partido, 90 para el otro, entonces ya es un universo mayor. Pero las actas son observadas por la OTPE, que son dependencias de la OMPE. No son observadas por los personeros de los partidos políticos. Lo que pasa es que la OTPE, cuando está haciendo la contabilización de los votos, está procesando la información,
advierte errores materiales y observa las actas, y las actas se remiten a los jurados especiales. Ese es el procedimiento. De ese total de actas observadas, solamente 219, me parece que es ese número, se han declarado nulas por los jurados electorales especiales. Entonces, mira, son más de 86.000 actas procesadas a nivel nacional. De esas 86.000, solo 219 se han declarado nulas. Si uno hace una proyección estadística, la diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori son más de 44.000 votos. Entonces, si esas 219 actas se declararan válidas, el resultado no cambiaría, pues. Pedro Castillo seguiría siendo ganador. Por eso que a mí me sorprende que hoy los abogados de Fuerza Popular hayan dicho en la audiencia que son miles de actas que están siendo materia de discusión. Y eso no es cierto. Eso, digamos, esas cifras están en la OMPE y en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, sería bueno también que en las audiencias se digan datos ciertos, ¿no? Y el dato cierto es que son simplemente 219 actas declaradas nulas, que si se hubieran validado, tampoco cambiarían el resultado de la elección. Porque además hay actas nulas, tanto de Fuerza Popular como de Perú Libre. Y si se declaran válidas, sumaría votos para ambos partidos, para Fuerza Popular y para Perú Libre. Eso es en cuanto a actas observadas. Finalmente, y ahí, antes de pasar al punto de nulidades, en las actas observadas, una vez que el jurado especial resuelve, eso puede ser objeto de apelación. En total, se han presentado 104 apelaciones. 104 apelaciones. De esas 104 apelaciones, 25 son de Perú Libre, 27 son de Perú Libre, y las restantes son de Fuerza Popular. Entonces, al final, digamos, si seguimos con la proyección estadística, aun cuando se declaren fundadas todas esas apelaciones, el resultado seguiría siendo el mismo. Entonces, eso es, en términos reales y estadísticos, lo que está pasando. Ahora, en cuanto a las nulidades de mesa, según lo que he visto en la página del jurado, Fuerza Popular ha interpuesto más de 900 pedidos de nulidad. Perú Libre ha interpuesto nulidades en Maynas, en Iquitos, pero solamente ha interpuesto en ese jurado especial. Y lo ha interpuesto su personal alterno, lo que tengo entendido. Entonces, cuando los medios dicen, ¿no?, que a ambos partidos han interpuesto nulidades, eso tampoco es cierto. Digamos, quien ha interpuesto más nulidades es Fuerza Popular, ha interpuesto más de 900 nulidades. Y eso es inusual, eso no se ha producido antes, en una elección general. Sí he visto nulidades de mesa en una elección municipal o regional, en las famosas ERM. Pero en elecciones generales, esas nulidades no son usuales. Por eso que ha sorprendido mucho esta inflación, esta cantidad exorbitante de nulidades. Sin embargo, ahí también hay un dato importante. A este momento, los 36 jurados especiales que han resuelto las nulidades, todas han sido declaradas nulas, perdón, han sido declaradas improcedentes o infundadas. Entonces, de todas las nulidades presentadas, todas han sido rechazadas. Y eso ya te indica que estuvieron mal formuladas o que no tenían pruebas de que hubo fraude. Ahora, Fuerza Popular ha interpuesto apelaciones, ¿no es cierto? Más de 300 apelaciones, y eso es lo que se verá finalmente en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. En resumen, lo único que falta por definirse en este momento son algunas apelaciones de actas observadas y las apelaciones de nulidades. Una vez que se concluya con eso, el JNE procederá con la proclamación de resultados, que es el siguiente paso de este proceso electoral. Claro, entonces justo que ahora venimos hablando de actas observadas, ya sabemos la diferencia entre eso, entre las nulidades que se han venido presentando. ¿Cuáles son los supuestos para
declarar nula una acta. Y porque sabemos que, digamos, Fuerza Popular ha presentado, a diferencia de elecciones pasadas en las cuales también ha participado y ha llegado a segunda vuelta, una cantidad totalmente mayor a la que ha sido presentada anteriormente, y muchas de ellas han sido declaradas improcedentes, infundadas. Inclusive ellos señalan que por un tema de plazos es que se ha sido rechazado, y están viendo la manera de que exista un razonamiento diferente para que puedan admitir esas impugnaciones, esas nulidades, a pesar del plazo que ya haya sido cumplido. ¿Qué tendría que tener una nulidad para que sea declarada fundada por parte de esos jurados especiales? Mira, dos puntos ahí. En primer lugar, sobre el tema formal, el tema del plazo. El plazo está fijado en una resolución del Jurado Nacional de Elecciones que dice que son 3 días, ¿no es cierto? Eso se ha aplicado en procesos anteriores, 2014, en el 2016, en el 2018, en el 2020 y ahora nuevamente. Siempre se ha aplicado ese plazo de 3 días. Y los partidos políticos que han interpuesto nulidades lo hacían en el plazo de 3 días. Siempre ha sido así. Es más, el propio Jurado Nacional de Elecciones tiene resoluciones, bastante, resoluciones donde indica que el plazo de 3 días y que si se presenta después de 3 días es extemporáneo. Entonces, salvo que el JNE cambie su jurisprudencia para este proceso, que no creo, porque sería nuevamente vulnerar sus propias decisiones, ¿no? Y vulnerar sus propias reglas, solo en ese supuesto se admitirían nulidades más allá del tercer día. Eso es en cuanto al plazo. En cuanto a tu consulta sobre qué debería tener una nulidad para que sea fundada, ahí hay una palabra clave. El hecho que se alega como nulidad tiene que estar probado. Y ahí el jurado aplica lo siguiente: la carga de la prueba. Y se aplica el artículo 196 del Código Procesal Civil, que establece que quien afirma un hecho está obligado a probarlo. Entonces, si una parte alega fraude o cohecho, intimidación, tiene la obligación de probarlo. Si no prueba, si no presenta medios probatorios fehacientes, simplemente las nulidades van a ser declaradas infundadas, como ha pasado en este proceso. He podido identificar 69 resoluciones de jurado especial que han declarado infundadas las nulidades de Fuerza Popular. ¿Y por qué infundadas? Porque no tenían prueba de fraude. Además, hay otros jurados especiales que han declarado improcedente las nulidades, no por la fecha, tampoco por la tasa, sino porque el hecho invocado no se subsume en la causal de nulidad. Entonces, también dice que para ellos ese hecho no se subsume, por lo tanto, ni siquiera es infundado, es improcedente. Porque la nulidad por fraude es una nulidad por un hecho externo a la mesa de sufragio. Y lo que están invocando ellos es una nulidad en mesa, un concepto que no existe legalmente, no existe. Han inventado ese concepto para, digamos, justificar la existencia de fraude, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, realmente eso parece otro propósito, ¿no? Que es más bien debilitar un poco al sistema electoral y quitarle legitimidad, ¿no? Y eso es incorrecto, pues, porque cuando nosotros planteamos un caso, entonces hay que plantearlo bien para ganar el caso. Pero si de más de 900 nulidades todas son rechazadas, pues eso no es serio. Al menos una hubiera sido declarada fundada para que digamos, oye, tuvieron sustento, ¿no? Pero todas han sido rechazadas, entonces parece que esto más bien tiene otro propósito, ¿no? Claro, porque en este tema de la carga de la prueba es mejor tener calidad que cantidad, ¿no? Entonces, también hablando de fraude, se han venido diciendo distintos conceptos en las distintas entrevistas que han realizado Fuerza Popular, ya sea, y sobre todo me parece que son tres palabras fundamentales que se han dicho. Uno, fraude en mesa, que es la más reciente, fraude electoral e irregularidades en el proceso. ¿Puede usted comentarnos un poco de las definiciones de cada uno? ¿Qué representa cada uno? Bien,
he escuchado mucho también esos conceptos, ¿no? Primero vayamos por el concepto de fraude, ¿no? El fraude es un supuesto para alegar nulidad por hecho externo a la mesa de sufragio. Está previsto en el artículo 363, literal B de la Ley Orgánica de Elecciones. El fraude supone un conjunto de acciones concertadas que impacten o impactan en el resultado electoral. Eso más o menos es un concepto de fraude, ¿no? Entonces, ese concepto evidentemente aquí no se ha materializado, no se ha cumplido, no se ha producido, porque lo único que ellos están invocando o alegando es que hubo firmas falsificadas a los miembros de mesa, ¿no? Eso es básicamente su principal, digamos, hecho y argumento para alegar fraude. Sin embargo, los miembros de mesa, o sea, las mismas personas que supuestamente han falsificado firmas, han desmentido eso y han dicho que sí estuvieron en la mesa, sí firmaron y por lo tanto no hay ningún fraude. Pero además, ese hecho no podría, pues, determinar la existencia de fraude, no es un hecho de fraude, ¿no? Eso es en cuanto al fraude, digamos, un conjunto de acciones concertadas que impactan en el resultado de la elección. El fraude en mesa, otro concepto que se ha venido utilizando. Fraude en mesa es un concepto que legalmente no existe, ¿no? Es un concepto más bien inventado por la defensa legal de Keiko Fujimori para justificar sus diversos planteamientos ante los jurados especiales, ¿no? Pero además hay otro tema. Mira, el día de la elección, ¿quién está presente en la mesa? Está el personal de OMPE, están los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, está la policía, está la fiscalía, y un conjunto de institutos. Está los observadores internacionales, los personeros de cada partido político. Y nadie reportó algún hecho irregular en muchas de las mesas que se cuestiona como fraudulentas. Nadie reportó eso, porque no hubo eso, pues. Entonces, si las autoridades que fiscalizan la elección no reportaron incidencia, y tampoco los personeros, por ejemplo, en Huancavelica han presentado nulidades por nulidad en mesa, pero sus personeros de Fuerza Popular han firmado las actas. O sea, han dado su conformidad en las actas. Entonces, ¿de qué fraude estamos hablando, no? Y en cuanto a las irregularidades, en todo proceso electoral se presentan algunas situaciones, ¿no? Y de repente un poquito irregulares, que son reportadas por los fiscalizadores del jurado especial, ¿no? De los jurados especiales. Y, por ejemplo, recuerdo una donde un personero de un partido político parece que estuvo marcando la cédula, ¿no? Al final se determinó que no estaba la cédula marcada, sino que él había hecho alguna inscripción en alguna cédula por ahí, pero no había marcado la del partido político. Esas situaciones sí ocurren, ¿no? Pero son hechos aislados, pues que no determinan o que no cambian un resultado, ¿no? Son situaciones que se reportan, se registran, se reportan y se solucionan. Porque, por ejemplo, en ese caso que hubo, me parece que fue en Caraballo, simplemente las cédulas se cambiaron y las personas pudieron votar, sufragaron y no hubo ningún problema. Entonces, las irregularidades que se pudieran presentar se corrigen inmediatamente, se detienen a los que cometen la irregularidad y el proceso sigue. Pero eso tampoco determina, pues, algún fraude, ¿no? Ujú, correcto. Una de las herramientas también que ha venido utilizando, me parece, Fuerza Popular, ha sido ahora recientemente un proceso de habeas data, porque señala que hay información que no se le está proporcionando, está haciendo esta cuestionabilidad de las firmas. Todas estas medidas, todas estas herramientas legales que se están utilizando van a ser, proyectándonos, resueltas para el 28 de julio. ¿Qué va a pasar si es que todavía no se terminan de resolver todas estas para la fecha en la que tengamos que tener, nuestro presidente haya tenido que juramentar ya para ese momento? Sí, mira, todo lo que se está viendo ahora a nivel electoral, habría que diferenciar dos planos, ¿no? El primer plano es el plano del Jurado Nacional de Elecciones. Desde mi punto de vista, lo único que está pendiente a nivel de JNE
es resolver las apelaciones de actas observadas que están pendientes y las apelaciones de nulidades de mesa de fuerza popular que está pendiente en el ámbito electoral. Una vez que el JNE termine ello, tendrá que proclamar. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa con la acción de amparo que se ha interpuesto y el habeas data que se interpondría? Bueno, esos son procesos constitucionales que seguramente seguirán su curso, ¿cierto? Si es que tienen alguna vulneración de derechos, pues serán admitidos y seguirán su curso. Pero lo que debe quedar claro es lo siguiente. En el supuesto negado que se admita un amparo, un juez no podría paralizar el cronograma electoral. Es decir, si un juez pretende paralizar un cronograma electoral, el JNE tendría que decirle que no, que su decisión es inejecutable, porque hay dos precedentes vinculantes en ese sentido. El primero es el caso Lizana Puelles, del TC, del 2005. En ese precedente se indica que el cronograma electoral, que ninguna demanda de amparo paraliza el cronograma electoral, y este cronograma sigue su curso. Y la proclamación de resultados es parte del cronograma electoral. Por lo tanto, es un acto y es una competencia del Jurado Nacional de Elecciones. Y yo no creo que el Jurado Nacional de Elecciones abdique de sus competencias constitucionales y no proclame resultados por una decisión judicial. Porque ¿sabes qué? Eso sería el colapso del sistema electoral. Y sería un precedente nefasto. Porque imagínate que un juez impida una proclamación de resultados nacionales. Eso sería, como te digo, el colapso del sistema electoral. Y simplemente el sistema electoral dejaría de existir. Entonces, si a un juez se atreviera a emitir una medida cautelar en ese sentido, el jurado podría decirles, tu medida cautelar es inejecutable. No lo podemos ejecutar porque aquí hay precedentes vinculantes que hay que respetar. Y la otra sentencia es el caso de esta demanda de inconstitucionalidad que se interpuso contra el Código Procesal Constitucional, donde el TC en el 2007 también dijo lo mismo que en el caso de Lizana Puelles, ¿no? El cronograma electoral sigue su curso inexorable. Ninguna demanda de amparo puede paralizar el cronograma electoral. Entonces aquí es cuestión de que el jurado simplemente haga respetar sus competencias y prosiga, porque esa es su función constitucional. Para eso existe el sistema electoral. Claro que sí. Nos preguntan entonces también acá en la sala de las personas que nos están observando, ¿qué comentarios estarían entonces al respecto de la hora de la presentación? Que también es un tema que se estuvo hablando, que también se estuvo cuestionando cuando se presentaron esas apelaciones en las mesas virtuales. Sí, sobre la hora. Ahí voy a explicar un poquito cómo es esto de las horas en el sistema electoral. Mira, antes de la pandemia, cada jurado especial tenía su hora de atención. No era uniforme a nivel nacional. Te pongo un ejemplo. De repente el jurado especial de Cajamarca, su horario era 2 p.m. De repente Huancavelica era 5 p.m., Ayacucho 4 p.m. Cada jurado especial es autónomo al momento de fijar su horario de atención. Y ningún partido político decía, oye, pero si el horario es a las 5 p.m. y yo llegué a las 6 p.m., no es que esté diciendo, es hasta las 12, hasta las 11:59. Nunca ha pasado eso, porque se acepta el horario establecido por cada jurado especial. Eso ha sido siempre, antes de la pandemia. Pero ¿qué pasó con la pandemia? Como el jurado notificaba después en cualquier hora, incluso en la noche, entonces el jurado dijo, ¿saben qué? Porque mira, te pongo un ejemplo. El jurado a veces notificaba, como es virtual, en la casilla del personero a las 11 de la noche. Entonces eso el personero lo veía el día siguiente. Y el jurado contabilizaba eso como si fuera notificado en el día. Entonces te quedaba prácticamente un día menos para absolver. Entonces el jurado dijo, miren, ¿saben qué? Hay que uniformizar los horarios a nivel nacional. Es por eso que el jurado en una resolución estableció que el horario sea 8 p.m. para todos los jurados especiales.
Es decir, no cada jurado especial que tenga su propio horario, porque así inició este proceso, sino que todos los jurados especiales tengan un horario y que este sea 8 p.m. Y así se ha venido trabajando en este proceso electoral. Es más, varios candidatos han quedado fuera de carrera justamente por este horario de 8 p.m. Incluso el PPC. El PPC, cuya abogada también fue Lourdes Flores, hizo una exposición en el jurado sobre el tema de los horarios. Y el jurado la escuchó, efecto, hizo una muy buena exposición, pero en su resolución el jurado dijo, bueno, el horario es 8 p.m. y todos tienen que cumplir el horario. ¿Te imaginas si el jurado en este momento cambia esa regla? ¿Qué pasaría con los candidatos que no fueron admitidos porque se presentó a las 9 p.m. su documento, su absolución? Estarían quebrando nuevamente el principio de igualdad, ¿no es cierto? Y Entonces, faltando a su palabra, claro. y faltando a su palabra, además. Entonces, por eso es importantísimo, ¿no es cierto?, la predictibilidad, la seguridad jurídica. Si el jurado fija una regla, tiene que cumplirla hasta el final, porque no puedes crear las reglas en medio del proceso electoral. Y como les digo, los horarios están para cumplirse. ¿Y por qué Fuerza Popular no ha cumplido los horarios? Porque han presentado más de 900 nulidades y obviamente armar 900 nulidades en 3 días es imposible. ¿Pero eso es culpa del sistema? No, eso es responsabilidad de ellos que se han puesto a plantear nulidades que no tienen sentido. 903, más de 900 nulidades, todas declaradas infundadas o improcedentes. Realmente eso no es serio. Por supuesto, claro. Nosotros aplaudimos y defendemos que se ejerza el derecho a la defensa, pero existen reglas ya planteadas que se establecen previamente a que se den las elecciones, previamente a que se dé algún pedido de apelación o nulidad. Teniendo ya Claro, esta ya, discusión y que ahí hemos si me permites un minuto, venido, sí. si me permites un minuto, justamente lo que dices, ¿no? Todos los partidos políticos han estado con esas reglas. Y sería vulneratorio del principio de igualdad que por un partido político la regla se cambie. Todos están con las mismas condiciones. Entonces, creo que es lo correcto, en aras de la seguridad y la predictibilidad. Digamos que estas semanas en las cuales hemos visto, ya sea en todos los medios de comunicación, el tema electoral es un tema diario. Internacionalmente, ¿cómo nos están viendo por este proceso electoral que está tomando días, que está poniendo inclusive la credibilidad de la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones? Muchas críticas caen por encima de ellos. ¿Cuáles serían sus opiniones al respecto de eso? Mira, lo que he estado viendo a nivel internacional, en la prensa internacional sobre todo, es que para la prensa internacional el tema está muy claro. Es decir, hay un candidato que ha ganado la elección. Porque ya estadísticamente los votos que están en disputa en las actas observadas, no es posible que la candidata contraria pueda ganar. Entonces, ahora, evidentemente como país estamos en una situación de inestabilidad y eso está perjudicando, ¿no?, a la población. O incluso hoy día ha habido marchas, ¿no?, de ambos grupos políticos. Entonces, lo que se rogaría es que ambos grupos políticos pongan un poco de pausa, un poco de calma y que dejen trabajar a las autoridades electorales. Porque ya la elección terminó. La elección ya terminó. Solamente falta que el jurado resuelva los casos pendientes y se proclame al ganador o ganadora. Es así. La elección ya terminó. Entonces, lo que se pide es mesura. Lo que se pide también es respeto. Y respeto a las reglas. No porque no me guste una regla o porque esa regla pienso que me perjudica, voy a romperla o voy a incumplirla. No es así. Si estamos hablando y estamos en un estado de derecho, en un estado de derecho las reglas se cumplen para todos. Es así. Si que queramos reglas especiales para algunos, eso evidentemente genera malestar y genera inseguridad. Claro que sí, me parece que igual fue cuestionable que en algún momento ya esperando los resultados, teniendo ya días con algunos resultados tentativos,
salían muchas veces los candidatos parecía que estuvieran haciendo nuevamente un meeting, que estuvieran nuevamente en campaña, cuando en realidad ya estamos en la etapa de simplemente contabilización y esperar los resultados. Pero claro, Siempre ha sido así. nuevamente estas acciones por parte de ellos. Ujú. Sí, y siempre ha sido así, ¿no? Es decir, una vez que acaba la elección, los candidatos simplemente deberían esperar los resultados de las autoridades oficiales. Estamos en un Estado constitucional de derecho y tenemos instituciones, y a esas instituciones hay que respetarlas, siempre. ¿Sí? Pero eso tampoco implica que no estemos vigilantes de que las acciones de las autoridades estén siempre dentro del marco de la ley. Eso siempre, ¿no? Porque imagínate que una autoridad también quiera emitir una disposición o un acuerdo, una resolución que sea totalmente vulneratoria de la ley. Evidentemente eso no se puede permitir. Y para eso está la crítica, ¿no es cierto? La crítica, pero obviamente dentro de los límites que el Estado permite, ¿no es cierto? Pero ahora estamos simplemente en la etapa final. Dejemos que el jurado haga su trabajo, que cumpla, que resuelva las apelaciones y que proclame. Esa es su función constitucional, para eso existe. Así es, correcto. Me parece que en este momento lo que hay que hacer es vigilar que el proceso sea transparente, que se cumplan con todas las reglas que ya se han venido estableciendo y que sobre todo esto no es una, digamos, disputa entre para saber nuevamente si estar en campaña o no, o quién va a ganar o no, sino lo que sea mejor para el país, porque al fin y al cabo las elecciones ya se dieron, las personas ya fueron a votar y por ende no podemos estar generando aún mayor incertidumbre, aún mayor inseguridad, generando movilizaciones cuando sabemos pues que estamos en un estado de pandemia, estamos con este todavía tema de la emergencia sanitaria latente. Sí, y sobre eso también, por ejemplo, he escuchado voces de personalidades, incluso de abogados, ¿no? Que con mucha experiencia, que están planteando que haya nuevas elecciones, que se declare nula la elección, cuando ellos perfectamente conocen que eso no tiene ninguna base legal. Y más bien su planteamiento es político, es decir, no tiene ningún sustento legal. Las elecciones ya fueron, ya terminaron, ya hay, la gente ya depositó su voto y simplemente falta la proclamación. Es así de claro. Y es, doctor, ha sido un placer conversar con usted con este tema tan importante, sobre todo que es relevante en estos días y que debemos cada día conocer un poco más. Alentamos a que la comunidad, toda la comunidad que nos está observando, siga leyendo, siga este proceso para vigilar que sea lo más transparente, pero sobre todo por el bienestar de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. De acuerdo con tus palabras finales, y yo también agradecerte a ti por la entrevista y siempre dispuesto a colaborar en los temas electorales. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Igualmente a todos, que tengan muy buenas noches. Nos vemos en una próxima oportunidad en este espacio de entrevistas jurídicas. Buenas noches. Buenas noches.